Es tiempo de reacciones, querida audiencia. Gracias por estar con nosotros a cada lunes. Estamos en el episodio número 4 que se titula El conflicto detrás de todos los conflictos. Queremos recordarles que todos los lunes en punto de las 7 p.m. pueden estar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Y por supuesto, enviamos un grato saludo a toda nuestra audiencia de la Unión Mexicana de Chiapas. Queremos compartir también en esta ocasión el pasaje de memoria para este episodio que se encuentra en Josué 10:14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Así que les invitamos a hacer el esfuerzo de memorizarse este pasaje para compartirlo en su grupo pequeño. Tenemos el privilegio de tener un invitado especial para este episodio y hoy nos acompaña el profesor Adonai Aguirre. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal, pastor? Gusto saludar. Gracias por la invitación, el poder compartir este espacio, un espacio en el que, si Dios permite, y así lo deseamos, sirva para fortalecer nuestros conocimientos en esta guía de estudio. Y nos da gusto dirigirnos a toda la audiencia y también lanzar y compartir con ustedes la pregunta con la que hemos de trabajar durante estos minutos. Y pastor, la pregunta es la siguiente: ¿cómo aplicar en nuestra vida espiritual el principio de permanecer quietos y esperar que el Señor luche por nosotros? Una importante pregunta que esperamos que a lo largo de estos minutos podamos darle una respuesta y nos sirva en nuestra vida espiritual. Claro que sí, profe. Gracias por presentarnos la pregunta de este episodio y también, como es habitual, tenemos una propuesta de estructura para que ustedes puedan también compartir y seguir. La primera idea es Jehová de los ejércitos. El segundo momento, la segunda intervención será el verdadero conflicto. Y la idea número 3, Jehová peleará por vosotros. Así que no se despegue, estamos comenzando. Esto es Reacciones. Acompáñanos. La lectura del libro de Josué nos lleva a descubrir algunas campañas de guerra un poco violentas y agresivas. ¿Cómo comprender la idea de un Dios guerrero con un carácter de amor? Cuestiones y expresiones que se dan en el libro de Josué nos hablan al respecto de expresiones del mismo Dios, expresiones de personajes como Rahab. Y toda la narrativa nos presenta que hubieron campañas de guerra donde en la conquista a Canaán el pueblo tuvo que intervenir de alguna manera. Algo que debería llevarnos a reflexionar en este episodio, el conflicto detrás de todos los conflictos. Es una frase escrita por la autora Elena de White que dice lo siguiente: el mundo entero será juzgado por la ley moral, de acuerdo con la oportunidad que cada uno haya tenido de conocerla, ya sea por la razón, la tradición o la palabra escrita. Una de las interrogantes que en este episodio surge es poder cuestionar de alguna manera el carácter amoroso de Dios frente a sus decisiones de guerra. Profe Adonai, un gusto estar contigo. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos. Sí, pastor, gracias por este espacio. Es una pregunta que siempre va a llevarnos a reflexionar y cómo entender esa parte. De repente vemos a un Dios guerrero, a un Dios que ejerce muchísima fuerza con un pueblo, pero también entender ese mismo Dios amoroso. Yo tengo, pastor, una idea cada vez que leo este tema. Me gusta leerlo porque naturalmente me gusta compararlo con la figura de un padre de familia. Yo creo que como seres humanos y como padres de familia, quienes tenemos el privilegio de ser padres de familia, nuestros hijos de repente logran ver esas dos figuras, así a veces lo logro entender. Sí, es correcto. Porque hay momentos en los que estamos con nuestros hijos y podemos pensar en paz, en tranquilidad, los abrazamos, les expresamos nuestro amor, nuestro cariño a ellos,
pero también de repente nuestros hijos ven nuestro actuar de repente cuando estamos molestos. Como seres humanos tendemos a molestarnos, y cuando tratamos de corregir a nuestros hijos no lo hacemos con la intención de dañarlos. Aunque físicamente nuestros hijos pueden ver un rostro molesto, enojado, pero detrás de ese rostro que de repente nosotros denotamos frente a ellos o la familia, pues lo hacemos porque los queremos, porque lo amamos. Ahora, hablando en el término de Dios, con esa figura de bélico, de guerra, y luego contrastante con un Dios lleno de amor, yo creo que a lo largo de estos minutos vamos a lograr entender lo que Dios buscaba enseñarle al pueblo de Israel y a mismo Josué, cómo enseñarle a confiar y al final mostrarle lo que Dios realmente es. Así es. Porque muchas veces podemos quedarnos con esa pregunta, ¿no? ¿Es un Dios entonces? Que una doble figura. Una doble figura. ¿Cómo separarlo? Yo creo, por eso hago la comparación con un padre de familia, ¿no? Porque los padres de familia expresamos cariño a nuestros hijos, los amamos, obviamente, y cuando de repente estamos quizá molestos con ellos, no significa que lo hayamos dejado de amar. Exactamente. Detrás de ese consejo que le podemos dar, y aunque podamos mostrarles que estamos enojados, el amor sigue permaneciendo en nosotros hacia ellos. Es la base, exactamente. Y por la base del amor, que es algo nato como padre de familia, pues lo que buscamos es el bien para nuestros hijos. Así que en esta parte, pastor, es interesante ver cómo Dios actuó en el pasado, lo sigue haciendo ahora, y no dudamos que el Señor lo seguirá haciendo por el resto de nuestros días. Amén. Qué interesante reflexión, profe, y creo que es muy puntual para este episodio. Observamos que la guía de estudio nos presenta el principio, el concepto de el príncipe del ejército de Jehová. Josué 5:13 al 15 nos habla en esta expresión. Es más, contemplamos aquí parte visible de menciones en Josué 5:14, en Reyes, en Nehemías, y en algunas de ellas se hacen las siguientes expresiones, profe. En Josué, por ejemplo, se menciona al príncipe del ejército de Jehová. Eliseo vivió una experiencia con el rey de Siria y vio que un ejército, gente de carros y caballos estaban con él. Cuando abrieron los ojos del criado, dice que vio a todo este panorama de ejército. Nehemías menciona que el ejército de los cielos adoran al Señor. Isaías menciona a Jehová de los ejércitos. Josué vive una experiencia, pero está preparado para que se le comunique la estrategia. Estamos en el concepto que tú nos presentas, que es muy práctico, de la figura de un padre con su hijo, y cómo el padre en el amor basa su corrección, aunque muchas veces como hijos tal vez no nos ha agradado la corrección, porque siendo realistas, y a veces tal vez nos va a costar comprender esta idea, porque como padres muchas veces quienes lo somos nos cuesta corregir en amor totalmente. Es decir, a veces necesitamos como que un estímulo para que expresemos tal vez un poco de ira. Y ese es el contraste, que muchos vemos a un Dios, obviamente que la Biblia menciona que sí se aira, que sí se molesta, pero no es la persona la que incomoda a Dios, es la acción de la persona. Es correcto, pastor. El Dios sigue siendo el mismo Dios desde el principio, sigue siendo el Dios que creó a Adán y Eva con mucho amor, con mucho cariño. Pero a raíz del pecado, el Señor necesitaba dar una lección, y no era una lección castigadora, porque inclusive de repente podemos escuchar a ciertas personas que solamente tratan de mostrar a un Dios vengativo, a un Dios que está lleno de ira, y a un Dios que inclusive permitió que murieran personas que no tenían nada que ver en ese asunto, personas inocentes como nosotros le llamamos, ¿no? Pero cuando Israel cruza el Jordán, el Señor está preocupado en mostrarles el sentido de permanencia. No creo que no tenemos nosotros la experiencia de estar en una guerra, no hemos estado nunca y tampoco deseamos estar en una guerra. Que no. Pero quienes han estado en una guerra, sin duda alguna, saben lo difícil que debe de estar allí. Sí, el poder luchar, buscar salvarse, estar libre de cualquier objeto o cualquier circunstancia que le pueda arrebatar la vida. Pero cuando Israel cruza el Jordán,
el Señor necesitaba darle una lección al pueblo. El Señor necesitaba y permitió que sucedieran estos eventos con la única intención de mostrarles a ellos la permanencia que Él tenía, pese a las dificultades que venían arrastrando. Aún con todas las dificultades que venían arrastrando, Dios quería mostrarles a ellos la permanencia que tenía con ellos en su caminar. Entonces, nuestros hijos, hablando en un sentido simbólico, nuestros hijos muchas veces también de repente pierden esa idea. Y yo le digo a mis hijos, como ahora los tengo, 2 adolescentes, que ningún padre de familia se levantan con la intención de regañarlos. Y yo creo que Dios también obra de la misma manera. Dios no tiene el plan de que esas cosas sucedan porque quiera vernos el mal. La experiencia del pueblo de Israel y lo que nosotros hacemos en la vida práctica con nuestros hijos es buscar el bien para ellos. Y es lo que Dios buscaba, el bien para el pueblo de Israel y enseñarles. Para mí, la palabra confianza y Amén. fe a lo largo de esta guía de estudio juega un papel importante. Y yo creo que es ahí donde nosotros debemos de basar nuestra confianza en Dios. Creo que la experiencia que tuvo Josué, profe, es sin duda extraordinaria. Josué se encuentra con este guerrero, con este visitante, con este príncipe. Y me llama la atención porque en esto que tú nos expresas, la experiencia de Josué es determinante. Él le dice, ¿de qué lado estás tú? ¿De aquellos o de los nuestros? Y al final termina él reflexionando, ¿no? Porque él le dice, realmente le da a entender, tú exprésate, tú decides, o tú eres el que estás a mi favor. Es decir, Josué pregunta de qué lado está este guerrero que él ve, pero la respuesta no estaba en el guerrero, sino realmente en Josué, si estaba dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Dios, que ahora se enmarca palpablemente con esa expresión que las naciones, que los pueblos en algún momento hicieron de Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora, profe, estamos cerrando esta primera idea y hemos de iniciar la segunda idea. ¿Quisieras compartirnos un poco de qué nos habla esta segunda idea? Sí, claro, pastor. Estamos sobre la segunda idea, hablar de guerras en el cielo. Hablar de guerras, y mencionábamos hace un ratito, ¿no? Que no tenemos la experiencia nosotros de estar en una guerra, pero este conflicto que se da en el cielo, la guerra cósmica como nosotros lo conocemos, realmente es algo que se origina, y aunque el Señor había hecho planes ya para el futuro, nuestro Dios, esa guerra nos alcanza hasta en la tierra. Desafortunadamente nos alcanza. No era el plan de Dios, pero nos alcanza a raíz de la desobediencia, y nosotros conocemos el gran conflicto que se desarrolla en el cielo y de qué manera Adán y Eva también participan de esto. Viene arrastrando. Ahora, la guerra en el cielo se origina a raíz de sentimientos, podríamos decir, ¿no? Que nacieron en el caso de Lucifer. Sin embargo, la guía de estudio, hay una parte que voy a permitirme leer de manera textual. Dice la guía de estudio, Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que les concedió libre albedrío. Exactamente. Siempre me he preguntado qué hubiese pasado si Dios nos hubiese hecho como un estilo robotizado. Programados para funcionar de una manera, ¿no? Programados para funcionar de una manera. Realmente ahí no tendríamos un Dios. Tendríamos prácticamente... Estaríamos totalmente sometidos a lo que fuimos programados a hacer. Hacer siempre como lo de la computadora, ¿no? Los medios electrónicos que ahora tenemos nosotros. Pero Dios nos da la oportunidad, apreciable audiencia, de tener esa libertad, ese libre albedrío, ahora que nosotros a través de la Biblia podemos conocer el bien y el mal, y que la Biblia es el referente que siempre nos va a ayudar a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, porque es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Ahora, ese libre albedrío que la guía de estudio menciona es importante, y a la vez también es responsable. Exactamente. Juega una responsabilidad porque es un asunto de obediencia. Y el Señor, a través de ese libre albedrío, nos permite tener la libertad de escoger. Ahora, en una guerra no tenemos muchas opciones. En una guerra es defendernos o morir. Y yo creo que ese conflicto, pastor, el que ahora estamos viviendo nosotros, lo hemos llevado y lo tenemos hasta ahora, y lo seguiremos teniendo hasta cuando Cristo venga por segunda vez.
porque siempre va a estar delante de nosotros esas dos opciones. Pero la opción que Dios siempre nos va a dar es escoger por el lado del bien. Así que esa misma parte, pastor, yo quiero mencionar también lo siguiente. Dice la guía de estudio: Lucifer, el más poderoso de los ángeles, se rebeló contra Dios y llevó consigo a muchos ángeles. ¿Se imagina, pastor, esta guerra como espiritual, cómo la estamos viviendo en nuestros días? Es de la misma manera, y esto trasciende a lo siguiente, profe, porque hay algo que tú mencionaste que a mí me está haciendo ruido y que sería muy importante puntualizar: el libre albedrío. Que aún en los seres celestiales, estamos hablando de los ángeles, estamos hablando del cielo, un lugar de lo perfección. Que estaba más cerca de Dios. Sí, exactamente, tú dijiste cerca de Dios, y que aún estos seres tenían libertad de elegir, es decir, no estaban obligados a permanecer cerca de Dios. Ahora, ¿hay alguien que ha llegado a pensar, profe, por qué Dios no destruyó a Satanás y simplemente se acaba y todo vuelve a la normalidad? Pero tú lo mencionaste, no solo fue él, sino que cuando él comienza a causar esta revuelta, gran parte de los ángeles, y la Biblia marca que fue la tercera parte de los ángeles que vinieron con él, es decir, y lo mismo pasa en la actualidad, tenemos el libre albedrío. De alguna manera estamos hablando de guerras, una guerra que comienza con la decisión de una persona hacia hacer las cosas incorrectas. Es decir, un ángel que tenía la facultad de hacer lo bueno, pero decidió darle cabida. Tú mencionaste los sentimientos. Todos en algún momento hemos escuchado esa frase que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Es decir, todo comienza de la mente. O la ley de la física que nos dice: toda acción tiene una reacción. Ahora, espiritualmente también pasa lo mismo, profe. Esas preguntas, pastor, a veces nuestros jóvenes las hacen. La experiencia que tenemos de estar en el colegio y de dar algunas reflexiones con los muchachos, y esas preguntas como la que acabas de mencionar, probablemente surjan también en esta semana. Sí. ¿Por qué Dios no tomó una decisión en ese conflicto, por ejemplo, de eliminar a Satanás? Se acabó el problema. Y si hubiese acabado el problema. Aparentemente. Aparentemente. Va a ser algo extraordinario llegar al cielo y hacerle muchas preguntas a Dios. Sin duda. Va a ser algo extraordinario decirle, oye, porque humanamente uno le puede encontrar muchas respuestas y decir, lo más práctico era tal vez eliminar a Lucifer, y en teoría se hubiese acabado el problema. Pero la escritora Elena G. de White igual menciona que si Dios hubiese tomado esa decisión, entonces esa legión de ángeles que él tenía ahora de su lado, lo hubiesen cuestionado. Sí. Tenían argumentos. Como un vengador. Exacto. Como alguien que no da la oportunidad de un arrepentimiento, sino solamente como un Dios realmente vengativo. Me hiciste esto, me la pagas. Uh-huh. Sin embargo, si eso se aplicara ahora en nuestros días, pues también veríamos un Dios de la misma manera. Afortunadamente, Dios es un Dios de amor. Amén. Dios es un Dios que nos permite reconciliarnos con Él. La guerra que se dio en el cielo, la seguimos teniendo nosotros ahora en nuestros días. Nuestros ojos no nos permiten ver lo que sucede alrededor nuestro, pero seguimos teniendo y viviendo en medio de esa guerra. Lo bonito para mí y la parte importante para mí a través de esta guía de estudio es de que Israel tuvo la oportunidad de caminar con Dios, tuvo la oportunidad de experimentar esa permanencia con Dios, y desde luego conocemos el desenlace, ¿no? Dios siempre va a buscar la manera, y es que siempre va a ser así, que podamos alcanzar la victoria en medio de todas las circunstancias difíciles en las que nosotros estemos atravesando. Amén. Qué hermosa reflexión, profe. Creo que es uno de los episodios muy bonitos, al menos yo lo estoy disfrutando, porque contiene un tema que personalmente trae grandes lecciones. Y créeme que me permite recordar una frase que leí expresada por el presidente de nuestra Iglesia Mundial, el pastor Ayrton Kuller, que dice lo siguiente: no podemos pasar nuestro tiempo siempre buscando tragedias. Nuestro mensaje no es un mensaje de miedo, es un mensaje basado en esperanza y seguridad.
no en ansiedad ni temor. Nos mueve la esperanza. Y dentro del verdadero conflicto, que es la idea que estamos tratando de presentar, vemos que sí, hubo un conflicto en el cielo, que hay libertad de elección, y eso nos permite también dejar de cuestionar un poco a Dios, porque al final de todo, también la decisión que tome cada ser es trascendental y para bien o maldición de su vida. Sin embargo, dentro de todo este concepto vemos una parte hermosa, profe. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero a partir de aquí comenzamos también a ver en la expresión que hace el día martes la guía de estudio, que el Señor es un guerrero. Dios está en guerra con el pecado. Y esto es algo que tenemos que comprender también. La guerra de Dios no era contra Lucifer, era contra el pecado que había en él. Hay alguien que se ha preguntado, ¿Dios lo pudo perdonar? Por supuesto. El carácter de Dios, sin embargo, es lo que se cuestiona muchas veces en este concepto de guerra. Ahora, ¿cómo ese Dios, que es un guerrero, pondrá fin a este conflicto? Y es lo que nosotros vamos a ver. Por eso es muy importante comprender la siguiente idea que expresa nuestra guía de estudio. Desde que el pecado entró a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. En vista de este trasfondo, la guía de estudio dice: la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo del juicio final. Es decir, estas guerras que presenta este exterminio, profe, no hubo injusticia. Dios fue amor, Dios fue misericordia y fue en parte también el resultado de sus elecciones. Sí, pastor. Es interesante ver cómo a veces hay personas que tratan solamente de mostrarnos la parte negativa. Uh-huh. El periodo o la etapa en la que a nosotros nos toca vivir en nuestros días nos permite ver esto como parte de una historia, de lo que sucedió con Josué, inclusive la misma historia de Job me llama la atención, porque así como hablamos de esta guerra cósmica, también pudiéramos pensar en el caso de Job, ¿no? Sí, Como un Dios parte de amor, Job, un hombre que tiene unas características extraordinarias, así como inicia el libro de Job, y llega a suceder lo que le sucedió. Y entonces los mismos amigos de Job inclusive le animaron a rechazar a Dios, a juzgarlo, y en el conflicto cósmico sucede lo mismo. Y ahora en la actualidad hay personas que solamente tratan de mostrar esta parte de Dios como un Dios de guerra, tirano, un Dios, ¿no?, tirano, negativo. Y yo creo que eso nos sirve a nosotros como parte de una historia y saber de que Dios siempre va a buscar el bien para la humanidad. Amén. Lo hizo inclusive con los ángeles, hubo la oportunidad del arrepentimiento. Ahora, en esta parte de nuestra guía, hablando del Señor es un guerrero, lo podemos traer a nuestros días. Sigue existiendo un Dios guerrero. Amén. Pero no es un Dios que ahora está en una parte física. La guía de estudio habla de esa guerra espiritual y es contra el pecado. Así. Textualmente dice: Dios está en guerra con el pecado y no tolerará este conflicto. ¿Para cuándo? Para siempre. Va a terminar. Entonces, es importante notar de que Dios ama a nosotros como pecadores, pero no está de acuerdo con el pecado. Y esa es la parte en la que yo creo que es un Dios guerrero, porque sigue luchando con nosotros. Amén. Dios es nuestro mejor aliado en esta guerra que enfrentamos todos los días como personas, como seres humanos. Y yo no sé cuáles son las luchas que tengan ahora nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a la distancia. Lo importante es mencionarles a ellos de que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Amén. La guerra va a existir, la guerra cósmica, el conflicto entre el bien y el mal, ese va a existir hasta cuando el Señor venga por segunda vez. Pero ahora la guerra que estamos enfrentando es contra el pecado. Y yo creo que tenemos a un Dios que nos permite siempre alcanzar la victoria, como lo hizo en el pasado. No dudamos que lo seguirá haciendo con nosotros. Amén. Qué linda reflexión, profe. Hemos llegado a un momento, después de cerrar esta segunda idea, el verdadero conflicto, llegamos a un momento especial donde les invitamos, querida audiencia, que puedan compartirnos su emoji, su respuesta a la pregunta de este episodio, que nos da un mensaje especial. ¿Cómo aplicar en nuestra vida espiritual el principio de permanecer quietos y esperar que el Señor luche por nosotros? Y quisiera, profe, comenzar
expresando mi emoji sin ninguna intención. Mi emoji en esta ocasión son dos espadas cruzadas. Estamos hablando del conflicto. Y aunque nos cuesta entender que el conflicto quita vidas o resta vidas o da vidas, es una realidad. La palabra de Dios es clara. La muerte de Cristo tuvo un valor especial. Las espadas para mí representan ese conflicto que sigue aún en nuestro tiempo. Yo podría decir que la victoria está ganada. Sí, Cristo ya ganó por nosotros, pero ahora a nosotros nos resta tomar una decisión. Ahora, ¿cómo aplicar el principio espiritual de que Él pelee por nosotros? Hay una aplicación muy hermosa que a mí me encanta mencionar y fueron palabras de Jesús. Cuando Él dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Quienes de alguna manera vivimos en el campo, nos hemos familiarizado, esa imagen es tan tierna, cuando la lluvia viene y los pollitos corren, profe, a refugiarse. Es algo representativo, sí. Algo que nosotros vemos, ¿no? Todos los días. Bueno, los que tuvimos la experiencia de vivir en el rancho en algunas ocasiones. Por supuesto, y para mí, profe, esa es la respuesta, refugiarnos, permanecer quietos y esperar que ese Dios luche por nosotros. Sí, pastor. Algo que yo quiero anexar antes de pasar a la siguiente parte es lo siguiente, ¿no? Satanás se ha encargado de difundir una idea de un Dios y la guía de estudio dice, lo que está en juego en nuestros últimos días es la reputación y el carácter de Dios. Exactamente. Y algo que Satanás se ha encargado en nuestros días, porque la experiencia que tengo de poder estar allí con los jóvenes, ellos miran a Dios de repente como esa figura mortal, esa figura llena de odio. De destrucción. Y la guía de estudio dice que lo que está en juego en nuestros días es precisamente la reputación y el carácter de Dios. Decirles a nuestros amigos, a nuestra audiencia que nos observa, que el carácter de Dios es permanente, amén, es siempre eterno. El carácter de Dios siempre va a ser un Dios de amor. Amén. Que las cosas que suceden muchas veces a nuestro alrededor no es porque Dios nos haya dejado de amar, sino es la manera en la que muchas veces Dios nos hace el llamado para reflexionar. Y entonces nuestra libertad, nuestro albedrío, lo ocupemos y lo decidamos de la mejor manera. El enemigo se ha encargado de dañar la imagen de Dios, la reputación y su carácter, porque fue lo que le infundió inclusive a esa tercera parte de los ángeles, mostrarles a un Dios diferente a la naturaleza propia de Dios. Entonces, en nuestros días opera lo mismo, y yo creo que como personas, como ministro del Evangelio, y en mi caso que me toca estar en el área educativa, nos toca decirle a los muchachos, a nuestros hermanos, a nuestra audiencia, de que el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y que lo que ahora estamos leyendo a través de esta guía de estudio y lo que tenemos la oportunidad de leer en nuestras Biblias, la historia solamente nos muestra que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con la intención de redimirnos de lo que sucedió y lo que Él espera de nosotros. Amén. Sin duda alguna, profe, esto es extraordinario. Animamos a nuestros amigos a compartirnos también su emoji, sus respuestas. Y bueno, quisiera ahora invitarte, profe, a que nos compartas cuál es el emoji con el que tú reaccionas. Bueno, ahora que la tecnología nos permite reaccionar y los emojis nos permiten expresar algo, ¿verdad? Mandan siempre un mensaje. Pues, pastor, yo me quedo con una corona. Yo me quedo con un emoji, una corona, porque yo creo que y tengo la convicción de que el Señor nos ha permitido tener esta aventura en esa tierra, aún con la convivencia del pecado, pero no somos de acá, y yo tengo la seguridad de que pronto estaremos en el cielo con una corona. Amén. Así que yo me identifico con una corona. Amén. Qué hermosa reflexión, como decía Miller, pronto llegaremos a casa. Y estamos llegando, profe, al cierre de este episodio. Jehová peleará por vosotros, y quiero decirte, debo de expresarlo en su momento, en la guía de estudios pasada lo expresé, pero este es uno de los fragmentos de la Biblia personalmente muy especiales, Éxodo 14:13. Es una redacción muy interesante. Sí, es hermosa. Personalmente yo la he abrazado. Después de que el pueblo reniega, que mira hacia atrás, una experiencia que a veces nos pasa, queremos agradar a Dios y miramos atrás, pero nos viene persiguiendo nuestro pasado. Venía el pueblo huyendo de la esclavitud, ya eran libres,
pero venían huyendo de su pasado y de repente renegaron y dice, mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿para qué nos sacaban? Allá hubiésemos muerto. Y entonces ahora entra la intervención de Moisés con 2 palabras importantes, profe. Número 1, estad firmes. No temáis, estad firmes y ved la salvación. Moisés les da a entender al pueblo que ellos necesitaban algo que tú mencionaste durante este episodio, confiar en nuestro Dios. Y le da el mensaje que yo he abrazado. Después de esto les dice, Jehová estará con vosotros, los egipcios que habéis visto hoy nunca los volverás a ver, pero en esta frase sí me quiero detener, el versículo 14, profe. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, no se refiere al hecho de que, bueno, voy a ver allá cómo se matan, cómo se pelean. No, se refiere al hecho de que él ya le dio las pautas. Número 1, no tengan miedo. A veces nos da miedo mirar hacia atrás. Y número 2, estad firmes. Es decir, estar firmes significa que el piso donde estamos tiene algún tipo de movimiento. Estar firmes es estar firmes. Y en este concepto espiritual, Jehová peleará por vosotros. Es interesante esa manera de ver ese versículo bíblico porque de alguna manera yo sigo insistiendo. Los medios de comunicación, pastor, que ahora tenemos, las redes sociales, si no se ocupan de una manera muy buena, van a permitir que en nuestra mente llegue información que no es correcta. Exacto. Entonces, ese conflicto y estar firmes significa de que hay algo que se está moviendo. Sí. Seguimos en medio de esa guerra cósmica y seguimos batallando con eso. Sin embargo, es importante mencionar que en medio de todo eso, Dios permanece de nuestro lado. Amén. Nuestros ojos muchas veces no alcanzan a ver lo que sucede alrededor nuestro, pero Dios sigue de nuestro lado. Y hay otra parte, pastor, que quiero comentar en esta ocasión. De manera textual dice, la representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración de esa victoria definitiva que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. No solamente debemos de quedarnos con esa imagen de ese guerrero, de ese Dios. Yo me imagino que cuando entremos al cielo miraremos un rostro de amor. Y todo lo que ahora estudiamos a través del libro de Josué y los libros de la Biblia, los libros históricos, lograremos entender de que Dios es un Dios de amor. Y ese conflicto entre el bien y el mal, nosotros somos parte de él. Y lo mencionábamos en una de las intervenciones anteriores, ¿no? La libertad, el libre albedrío, y que ahora no tenemos opciones. No hay una neutralidad, decía la guía de estudio. ¿Estás de un lado o estás del otro? Y esa es la parte bonita y a la vez es una parte de mucha responsabilidad porque tenemos la opción de elegir, pero animamos a nuestra audiencia para que siempre pueda elegir el bien, porque al final es lo que Dios quiere en nosotros, ¿no? Amén. Todo lo que sucedió en el pasado tuvo un objetivo, mostrarle al pueblo de Israel lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y es el mismo objetivo que Dios tiene en nuestros días. El Señor quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Así que es importante ver que detrás de ese conflicto hay un Dios guerrero, pero todo lo que sucedió en el cielo y lo que sucedió aquí en la tierra, en la historia de nuestros primeros padres hasta hoy en día, solo tiene una finalidad: mostrarnos la presencia y la compañía de Dios en nosotros. Amén. Qué hermosa reflexión, profe, y creo que todos hemos sido bendecidos. Concluimos, Jehová peleará por nosotros. Querida familia de Reacciones, estamos llegando al final de este episodio, el número 4, y queremos animarles antes de despedirnos a que no se olvide estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, YouTube y también a través de Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Gracias por habernos acompañado, profe, gracias por haber estado con nosotros. Les animamos a que se puedan sintonizar el próximo lunes. Esto ha sido Reacciones. Y gracias, pastor, por esta invitación. Animamos a toda nuestra audiencia que siempre tengamos nuestro alimento espiritual, porque de ahí depende todo lo que hagamos durante el día, pero sobre todo va a depender lo que trascienda por la eternidad. Así Claro que sí, profe. Gracias por la invitación. Un gusto. Y un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad.
batallas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado. Cristo